inicio. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión del seminario Capacidades Institucionales y Descentralización, con el tema ¿qué son las capacidades institucionales?, la cual tiene como objetivo contribuir a la formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales, entendidas como elementos indispensables para el logro de los objetivos de los gobiernos municipales y el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Cintia Martínez Domínguez, oficial nacional de la Unidad de Desarrollo Social y Económico. De igual forma, saludamos con mucho gusto y les damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy. El maestro José Manuel del Muro, coordinador general de monitoreo de entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval, y al maestro Adrián Escudero Gómez, asociado para la generación y análisis de evidencia para la toma de decisiones de PNUD México. En este sentido, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Gracias, Leslie. Bueno, hago uso de esa voz únicamente unos minutos para celebrar por parte de la Secretaría de Gobernación y de INAFES, que menciono la Secretaría de Gobernación porque INAFES está adscrito a este sector de gobernación, llegar a realizar este seminario que va a estar integrado por 5 sesiones y que tiene la característica de poderse ejecutar con la concurrencia de varias instituciones. Aquí estamos presentes INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Coneval, con la que hemos participado en otros procesos, está la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Administración Pública del Estado de México, por lo que hace a instituciones nacionales. Pero contamos además, y nos honra mucho seguir contando con la confianza de una institución tan prestigiada como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Todas estas instituciones, estoy mencionando 5 instituciones, logramos concertar nuestros esfuerzos gracias al empeño de nuestro compañero Ernesto Rodríguez, que ha sido muy celoso y muy persistente para que este seminario pudiera finalmente concretarse. Las que estamos, 5, las que estamos participando. Como ya lo dijo nuestra moderadora, Leslie Rodríguez, el tema del seminario es capacidades institucionales y descentralización, todo con el objetivo
de lograr que nuestro país, en los espacios locales que están confiados a la administración municipal, obtengamos los mejores resultados. Las 5 sesiones que vamos a desarrollar se van a realizar de aquí, si no me equivoco, hasta el mes de octubre, salvo que hubiera algún cambio por fuerza mayor. Y los temas que vamos a desarrollar son qué son las capacidades institucionales que se aborda el día de hoy, luego el enfoque funcional de esas capacidades, los hábitos de coordinación interinstitucional que debemos estimular, una visión crítica y constructiva de los esfuerzos de descentralización y finalmente guías para la construcción de políticas públicas. Todo esto, gracias, tengo que expresar nuestro agradecimiento, lo hago con mucho gusto al doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es secretario ejecutivo del Coneval, y por supuesto al señor Lorenzo Jiménez de Luis, que es el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Por lo que hace a nuestros ponentes, debo agregar que se trata de gente profesionalmente muy calificada. Ya mencionó sus cargos nuestra compañera Leslie Rodríguez, pero van a ocuparse de los contenidos nuestro también ya mencionado compañero Ernesto Rodríguez, que es director de descentralización en INAFED. Va a tomar la palabra el maestro José Manuel del Muro por parte de Coneval y por parte de PNUD. Estoy hablando de la sesión del día de hoy, el maestro Adrián Escudero Gómez. Los vamos a escuchar con mucha atención, así como el mensaje y saludo de la maestra Cintia Martínez Domínguez, que es la oficial nacional de la Unidad de Desarrollo Económico y Social del PNUD en México. Gracias a todos, deseo que haya mucho éxito y que todo mundo obtenga de este encuentro lo que de él está esperando. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación nos permitimos cederle el uso de la voz a la maestra Cintia Martínez Domínguez, quien es la oficial nacional de la Unidad de Desarrollo Social y Económico del PNUD. Adelante, maestra. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Leslie, por cederme la palabra. Y yo, para iniciar, quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Valle y a nuestros ponentes del día de hoy por la oportunidad que nos están dando también al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que justamente para nosotros es muy importante celebrar este tipo de encuentros en donde posicionamos justamente la labor que están haciendo los municipios, los estados a favor del desarrollo. Desde el PNUD estamos convencidos que el desarrollo se da desde lo local y en ese sentido estamos celebrando esta alianza que tenemos con el INAFED, con el Coneval, con la UNAM, con el IAPEM para concretar este tipo de sesiones que nos permiten conocer un poco más para fortalecer nuestras políticas públicas, para posicionar y hacer el uso de las capacidades institucionales que tienen los propios gobiernos subnacionales que van a permitir mejorar todos los procesos de gestión pública a nivel municipal. En ese sentido, para el PNUD México es muy importante compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido de desarrollo a nivel local, porque estamos convencidos que dejar capacidades instaladas en los municipios es lo que va a permitir
permitir que efectivamente podamos llegar hacia una ruta que permite el desarrollo de las personas que más lo necesitan. Son los municipios que tienen esta cercanía directamente con las poblaciones más vulnerables, que conocen precisamente cuáles son esos requerimientos que tienen de fortalecimiento de desarrollo social y económico, y por lo mismo son ustedes quienes son aquellas personas tomadoras de decisiones que van a poder implementar de manera concreta la política pública a favor del desarrollo. En ese sentido, pues para nosotros celebrar este tipo de sesiones nos permite justamente compartir un poco de lo que sabe el PNUD, pero también generar estos espacios de diálogo con expertos, expertas, que permiten también a ustedes ofrecerles estas herramientas que van a hacer que sus capacidades que ya tienen muy desarrolladas se sigan fortaleciendo a favor del desarrollo sostenible. En ese sentido, pues nada más reconocer también que a nosotros nos convoca una agenda de desarrollo que es la Agenda 2030, es esta hoja de ruta a nivel global que nos permite también identificar cuáles son estas líneas y prioridades en donde nuestro labor, nuestro trabajo puede irse alineando a una agenda un poco más extensa, ¿no? Desde el inicio, nuestros planes municipales definen cuáles son las prioridades, así también se van alineando a los estatales, al federal, y esta Agenda 2030 nos permite tener una visión mucho más amplia en lo que invita el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Que implica todo este desarrollo económico, desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Y en ese sentido, la capacidad que tienen los municipios de contribuir a esta Agenda 2030 es muy importante, porque de los 232 indicadores que tiene la Agenda 2030, los municipios tienen al menos un efecto directo en 129. Por lo tanto, es muy importante que nuestra política pública, la gestión pública, pueda también contribuir a estos objetivos de desarrollo. Yo nada más quisiera concluir de nuevo agradeciendo al INAFED esta oportunidad por justamente compartir con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo este conocimiento para que podamos entablar el diálogo con ustedes y ponernos muy a la orden para seguir colaborando con ustedes. Agradecemos, por supuesto, también al Coneval, que forma parte de este panel y que pues ha sido un aliado muy importante en todos los procesos del PNUD, en diferentes procesos, incluyendo, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano a nivel municipal, que les invitamos a conocer, porque justo también nos da estos elementos de dónde podemos ir apretando las tuercas en materia de salud, de educación e ingreso, y que además está sumando un índice muy importante que es que tiene que ver con las capacidades municipales para el desarrollo. Sin más, pues les agradezco mucho la invitación el día de hoy, y en nombre del señor Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del PNUD en México, de nuevo les agradecemos la confianza en nuestra institución para celebrar estas sesiones. Muchas gracias. Agradecemos mucho el mensaje de bienvenida por parte de la maestra Cintia Martínez Domínguez. Y antes de comenzar con nuestra sesión, queremos invitarlas e invitarlos a todos ustedes que nos acompañan en Zoom y en nuestra transmisión en Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada las presentaciones, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, al maestro José Manuel del Muro y al maestro Adrián Escudero Gómez para que comiencen con sus ponencias. Adelante, por favor. Leslie, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? La verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañen. Estamos muy emocionados por iniciar este seminario. Desde muy temprano se nos llenó la sala, cosa que para nosotros es una idea de la expectativa que generó y ojalá que, como ya decían nuestras autoridades, cumpla con las expectativas de interés para todos ustedes y que haya la mayor utilidad de estas 5 sesiones que van a estar dirigidas por expertos y expertos en la materia. Y déjenme platicarles un poco, no quiero usar tiempo para dejarle a los expertos, tanto al maestro José Manuel del Muro como al maestro Adrián Escudero, el tiempo. Y todo esto empezó un buen día platicando con los amigos y amigas de Coneval y de PNUD. Decíamos, bueno, todo el tiempo estamos hablando de fortalecer las capacidades institucionales, pero nunca nos hemos sentado realmente a platicar o explicar eso con las autoridades que nos acompañan.
Y entonces, pues esto dio la idea de hacer una sesión el año pasado. La verdad es que tuvo mucho éxito y ahora pues se va a completar en este seminario de 5 sesiones que, sin duda alguna, pues son de lo más relevante para todos nosotros. Dicho lo anterior, déjenme ponerles una presentación muy sencilla en la cual yo básicamente lo que quiero es comentar pues qué vamos a ver en este seminario. Ese es el objetivo que ya hemos planteado a nivel general, contribuir a la formación y fortalecimiento de esas capacidades para las autoridades locales. Esas son las grandes instituciones, ya nos comentaba nuestro titular, nacionales, internacionales, que nos van a acompañar el día de hoy, cosa de que les agradecemos infinitamente. Y este va a ser nuestro programa de sesiones que estamos arrancando el día de hoy con el maestro José Manuel Muro y con el maestro Adrián Escudero, para dar respuesta a esta primera pregunta, Adrián, José Manuel, ¿qué son las capacidades institucionales? Y luego tendremos al maestro Adrián Escudero, que nos va a desarrollar una sesión más amplia sobre, resaltando quizás el tema funcional de esas capacidades y toda la parte conceptual y metodológica que PNUD ha desarrollado en la materia. Esto lo vamos a tener hacia el mes de julio. En la tercera sesión seguimos con un panel de lujo porque nos va a acompañar directamente el doctor José Nabor, que es el secretario ejecutivo de Coneval, para resaltar el tema de la coordinación intergubernamental y el tema de las capacidades. En la cuarta sesión, INAFED, en la voz del servidor, pues tratará, como decía nuestro titular, de hacer este análisis crítico, esta visión sobre las capacidades y el proceso de descentralización hacia el mes de septiembre. Y cerraremos este excelente seminario con una visión más local, más enfocada hacia la parte municipal, donde la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM y el Instituto de Administración Pública del Estado de México nos van a hablar sobre las capacidades municipales para la construcción de política pública. Y como ven, este documento que les voy a presentar el día de hoy, se los vamos a compartir para que ustedes lo tengan a la mano, porque tiene el nombre de la sesión, el objetivo particular de cada una de ellas, los ponentes, la fecha a celebrarse, y vamos a ir poco a poco de la mano de nuestros ponentes para ir desahogando estos temas. Y así como les decía, pues vamos a ir una sesión al mes. Todas las sesiones se van a llevar a cabo de 1 a 14:30 horas, cosa que nos va a dar mucho gusto para que ustedes lo puedan ir programando en sus agendas. Y como ven, pues vamos a ir resaltando primero esta parte conceptual de qué son las capacidades, después los aspectos funcionales. En esta tercera sesión hablaremos de la importancia de la coordinación interinstitucional e intergubernamental. Acá hablaremos sobre los retos en cuanto a la transferencia de responsabilidades y cómo estos han contribuido al fortalecimiento de las capacidades locales, para después cerrar con esta idea de favorecer el proceso de toma de decisiones y, al favorecer el proceso de toma de decisiones, construir política pública. Como ustedes saben, pues es un enfoque más racional, más analítico para abordar los problemas públicos. Pues como les decía, este es un material que les vamos a compartir para que lo tengan a la mano, para que vayan orientando la información, la temática, y que vayan apartando un espacio en sus agendas. Y como el día de hoy, pues la verdad es que nos da mucho gusto. Ojalá que nos bombardeen de preguntas para nuestros ponentes. Y por supuesto cuenten con todos los materiales como siempre. Tanto PNUD como Coneval han generado una cantidad impresionante de materiales, de documentos, de información, de apoyo para este y otros temas relevantes que nos han compartido y que sin duda alguna nos irán compartiendo en el curso de este seminario. Pues que sea para bien de todos, que sea de interés, que sea de gusto, de alegría, por qué no decirlo, para poder abordar ya ese tema fundamental con esta pregunta. José Manuel del Muro, Adrián Escudero Gómez, ¿qué son las capacidades institucionales? Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Ernesto, por esta presentación, y nos permitimos ahora cederle el uso de la voz
al maestro José Manuel del Muro para que comience con su ponencia. Adelante, maestro. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues primero que todo quisiera agradecer mucho la invitación que nos hacen para presentar. Aquí quisiera preguntar si ya se ve mi presentación. La vemos bien. Perfecto, perfecto. Y bueno, agradecer mucho al licenciado Ovalle, a Ernesto, a todo el equipo del INAFET que siempre son muy, muy amables con nosotros y que nos permiten también venir aquí a platicar con los servidores públicos de los municipios. Entonces, bueno, nosotros siempre contentos de estar aquí participando. Y bueno, ahora yo voy a platicarles un poco y bueno, también agradezco mucho a Cintia compartir también este panel con Adrián. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Voy ahora a presentarles algunas láminas sobre lo que desde Coneval hemos estado viendo sobre el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Y yo voy a iniciar con una pregunta en la cual espero que, digo, aquí no hay tanta oportunidad de estar interactuando, pero les voy a pedir por favor que piensen en esta situación que nosotros colocamos en esta primera lámina, que la obtuvimos de Notimex, una nota que salió en los diferentes diarios por la noche, y dice: el municipio tal propuso establecer un toque de queda para disminuir la violencia de género contra las mujeres. Creo que aquí sería muy importante conocer el punto de vista que tienen todas y todos ustedes y sobre todo de nuestras compañeras. ¿Cuál sería su opinión sobre un municipio que establece un toque de queda a partir de las 6 de la tarde? Y también, bueno, agradeceré si en el chat van poniendo algunas respuestas, los que gusten, en la cual, bueno, pues aquí, por ejemplo, Genaro nos dice, es una idea mal enfocada, y algunas otras respuestas que seguramente tienen ustedes: violación a los derechos humanos, el derecho a la libre circulación, que nos dice Magda. Bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí, ¿cómo imaginan ustedes que se tomó esta decisión? Que a lo mejor pudo haber sido con buenas intenciones, una buena intención en la cual, bueno, pues que no hubiera violencia de género hacia las mujeres. Y entonces, imaginemos que a las 6 de la tarde ya nadie puede salir. ¿Qué pasa? Y bueno, eso nos lo muestran los datos, que una parte importante de las personas, de las mujeres que son violentadas, lo hacen o lo sufren, lo experimentan en sus viviendas. Entonces aquí imaginen que con esta medida lo que se está haciendo es pues llevar a la víctima al lugar del agresor, ¿no? Entonces imaginen entonces ustedes, como les digo, quizás no hay una mala intención, quizás hay una buena voluntad, pero si no sabemos, si no existe un contexto, si no existe información para tomar buenas decisiones, y esto lo que nos lleva directamente es a si no existen capacidades institucionales, se pueden tomar malas decisiones. Por acá nos comenta Francisco Sandoval, bueno, ante con Adán Barreto, que es un gran amigo. Adán, un saludo. Pues aquí nos dice Adán: tener un diagnóstico amplio y analítico de la situación o tema para conocer la situación anterior, actual y su expectativa, para conocer la dimensión del problema y ver si es un problema que sube a la agenda pública. Bueno, pues aquí lo que igual, totalmente de acuerdo con lo que nos dice Adán, es establecer un diagnóstico que nos permita saber cuál es la problemática que se pretende resolver, cuáles son las causas. Imaginen que dentro de las causas de esta problemática es que los agresores atacan o hacen violencia contra las mujeres en la vivienda, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos una mala decisión de parte de este municipio. Y entonces, bueno, ¿qué son las capacidades institucionales? Empecemos con una primera definición en la cual, pues estas competencias, perdón, las capacidades institucionales municipales van a ser las competencias necesarias que deberán tener todas las personas que están en el servicio público con las responsabilidades, perdón, las capacidades necesarias para cumplir responsabilidades constitucionales y objetivos del gobierno.
¿Cuáles son estas competencias? Bueno, competencias que tienen que ver con organización, con normatividad, con tecnología y capacidades técnicas, capacidades humanas. Es decir, debemos tener profesionalización en las diferentes instituciones de todos los niveles de gobierno. Entonces, bueno, pues para que con ello podamos tener no solamente estas ideas que se señalan desde las tomadoras, los tomadores de decisiones, sino también a quienes ejecutan las intervenciones públicas. Desde el surgimiento de un programa, desde la ejecución del programa, desde quien también revisa y tener toda la información completa de manera que haya una buena, que se dé el cumplimiento de la normatividad, que haya tecnología, que haya capacidades técnicas. A veces lo que hemos visto también es que incluso no hay entes donde no existe la preparación profesional para desarrollar actividades de evaluación, actividades de monitoreo, actividades de análisis de información que permitan tomar decisiones. Y bueno, pues no, sin dejar de señalar las capacidades humanas que van desde el que tengan experiencia, el que tengan una formación profesional de acuerdo a la posición que van a desarrollar. Y bueno, pues aquí nosotros nos hacemos una pregunta que es, ¿por dónde iniciamos? ¿Por dónde inicia el análisis de la capacidad institucional? Y nosotros lo que hemos visto es que hay desde dos enfoques, desde dos vertientes, que una es la capacidad administrativa y la otra es la capacidad política. La capacidad administrativa, y déjenme, primero, la capacidad administrativa, esto lo podemos ver en dos niveles, que le podemos decir el nivel micro, que es desde el análisis del individuo, cuáles son las capacidades, las competencias que debe tener el individuo, pero no solamente eso, sino también la capacidad a nivel meso, que es cuáles son las capacidades que debe tener la organización para desarrollar la función que tiene que desempeñar. Y otro análisis que es el nivel macro y que del cual no podemos quitarnos, ¿no? No podemos aislarnos de la capacidad política. A veces lo que se señala es, bueno, es que nosotros nos alejamos de la cuestión política, eso sobre todo cuando hay instituciones técnicas y miren que nosotros en Coneval tenemos totalmente, estamos enfocados en una cuestión técnica de medición de pobreza, de análisis de las evaluaciones, del análisis o investigaciones que hacemos a partir del monitoreo de las políticas y programas sociales, pero no podemos desconectarnos de la capacidad política que tiene la institución, porque a partir de la capacidad política también se pueden alcanzar diferentes entes o actores que pueden tomar decisiones. Entonces, también puede entrar también ahí el contexto institucional desde donde nos estamos desempeñando y también pues hay una capacidad política que debe tener la institución. Y bueno, y ahora, ¿para qué tener el fortalecimiento de las capacidades institucionales? Bueno, pues porque nosotros estamos convencidos de que los resultados que hay desde el desempeño gubernamental, la calidad y eficacia de los programas y las políticas, esas son indispensables para el desarrollo y la legitimidad de los gobiernos. Sabemos que cada gobierno municipal, si va tomando buenas decisiones y tiene un buen desempeño, entonces eso lo lleva a tener legitimidad, a que tenga un mejor desarrollo también el municipio. Y bueno, desde las funciones que tenemos en Coneval, el monitoreo y la evaluación las vemos como prácticas e instrumentos fundamentales que pueden y nos ayudan a valorar si se están logrando o no los resultados y las políticas y los programas. Y también ver si se tiene la calidad y la eficacia que esperamos como ciudadanas o como ciudadanos. Entonces, la evaluación, el monitoreo nos permiten saber si existen buenos resultados y que finalmente ese resultado es, y miren, lo pondría yo así, en que si las organizaciones, si los programas, si cualquier intervención pública no tiene capacidades institucionales, los resultados pueden ser pues medios o bajos. Pero por otra parte, lo que podemos decir es que si hay capacidades institucionales sólidas
en las organizaciones, programas o cualquier intervención pública, lo que podemos decir es que se potencia los mejores resultados que puede haber para disminuir las problemáticas que se pretenden resolver. Y ahora, ¿cómo fortalecer las capacidades institucionales? Bueno, como ya habíamos visto, hay desde las capacidades que se pueden ir fortaleciendo desde la institución o desde los individuos. Y entonces, bueno, pues podríamos o se pueden fortalecer a través de personal que tengan el perfil suficiente para las funciones que son designadas. Nosotros que tenemos mucha vinculación con los municipios, con las entidades federativas, hay algunos casos que nos hemos encontrado en donde no se cuenta con el perfil necesario y suficiente para desarrollar las capacidades. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Aunque a veces no tengan ese perfil, bueno, pues desarrollar ese perfil que pueda ayudar a tener los diferentes análisis. Confeccionar una política de fortalecimiento institucional acorde con las necesidades de los municipios. Esto, bueno, pues tener este fortalecimiento de capacidades a partir de cursos, a partir de asesorías técnicas y de diferentes instrumentos que van a tener y van a ir dando solidez hacia las capacidades institucionales. También otra parte es la permanencia del personal con experiencia. ¿Qué pasa con los municipios? Pues por normatividad, por mandatos, solamente tienen 3 años en administración del municipio y entonces muchas de las ocasiones el primer año es el conocimiento de las funciones que están realizando, en el segundo año se están implementando y en el tercer año ya tienen que estar preparando su salida. Y entonces, bueno, ¿cómo hacer para que esa permanencia del personal con experiencia pueda evolucionar y tener ello? Bueno, pues eso habría que considerarlo y que haya esta permanencia. Y también, bueno, pues que haya sistemas de información homologados y compartidos para que las organizaciones que forman parte del sistema de monitoreo y evaluación tengan estos datos que puedan ir dotando de datos hacia los municipios para que se puedan tomar buenas decisiones. Y miren, aquí les colocamos un ejemplo donde el municipio de Mérida identificó algunas debilidades. Por ejemplo, registros administrativos incompletos, no compartidos, registros administrativos, incluso en algunos casos, llamarle registros administrativos ya es muy alto, pero en algunas ocasiones eran que llevaban el seguimiento de programas o el seguimiento de diferentes intervenciones, pues con pluma, escaneados, que no tenían una solidez en los registros administrativos. Y entonces, bueno, eso fue lo que se encontró el municipio. También desconocimiento sobre las necesidades del municipio y la ubicación de estas. A partir de diferentes comunidades, colonias o dependiendo el diferente tipo de desagregación que tienen los municipios, bueno, pues había desconocimiento en donde había necesidades. También se encontró coordinación insuficiente entre las unidades del municipio, no se hablaban, no había un intercambio de información para saber si podría haber sinergias, si podría haber complementariedades. Y también se encontró con la concentración de información y experiencia relevante para la toma de decisiones de unas cuantas personas. Bueno, lo que realizó el municipio fue un geoportal que le llamaron el Geoportal Mérida, donde se estandarizaron los procesos para generar y compartir registros administrativos, se capacitó al personal para generar información y utilizar herramientas digitales y dijeron, oye, pues yo tengo esta información, tú también tienes esta otra, y la unieron en un geoportal unificado, homologado, donde hubo mejor coordinación y se tenía información del ayuntamiento acerca de la policía, acerca del catastro, acerca del desarrollo social, acerca de protección civil, del desarrollo sustentable y de todas las características del municipio y de las necesidades que se tenían. Y entonces, bueno, pues ahí se concentró toda la información para ver necesidades, pero también la implementación de programas y de diferentes intervenciones. Entonces, bueno, creemos que es el fortalecimiento de capacidades a partir, o bueno, más bien, bueno, no me adelanto para hacerles una pregunta, que es,
¿Es la creación de la plataforma una forma para fortalecer las capacidades? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver si en el chat pudieran comentar algo acerca. Está la pregunta que nos dice si la creación de una plataforma representa fortalecer las capacidades. Bueno, por acá nos dice Francisco Sandoval, todas las características con las que se debe contar para aumentar el fortalecimiento institucional se encuentran en la guía consultiva de desempeño la guía consultiva del desempeño municipal. Pero bueno, si nadie se anima, bueno, pues voy a poner aquí la respuesta, que es un no. Esto no representa un fortalecimiento de la capacidad institucional, sino que más bien la plataforma es el resultado de fortalecer las capacidades institucionales. Es decir, se desarrollaron capacidades en el municipio, así es, como bien lo dice Uriel, es una herramienta, y es una herramienta que ayuda y que es resultado de haber fortalecido las capacidades institucionales. Y bueno, pues con este ejemplo yo cerraría mi participación, no sin dejar de señalar que en Coneval tenemos información que creemos que es muy importante para la toma de decisiones y que esperemos, quedamos también aquí con este correo electrónico entidadesfederativas@coneval.org.mx. Si ustedes desean tener alguna asesoría o alguna duda que puedan tener acerca de Coneval o de compartir información, lo haremos con mucho gusto. Y bueno, pues esperemos que esta información también pueda contribuir a tener mejores municipios o que haya un mejor desarrollo en la población de los municipios. Hasta aquí lo dejo yo y bueno, pues agradezco muchísimo al licenciado Valle, a Ernesto y a todo el equipo del INAFED por su siempre amabilidad y siempre nos encontramos con una cara muy amable. Entonces, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y por la atención de todas y todos ustedes. Agradecemos mucho esta exposición por parte del maestro José Manuel del Muro y a continuación nos permitimos cederle los micrófonos al maestro Adrián Escudero Gómez para que comience con su exposición. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Leslie, muchas gracias. En lo que voy presentando o compartiendo la presentación, quiero agradecerles nuevamente a Ernesto, licenciado Valle, a Cintia, al doctor José Manuel del Muro, pero también a ustedes que están observando la transmisión, ya sea en la liga de Zoom o en la transmisión en vivo por Facebook. Muchas gracias, desde luego, por, como siempre digo, destinar parte de sus seguramente muy apretadas agendas para sumarse a esta sesión de capacitación que tenemos hoy programada. Sin más, yo voy a entrarle desde luego directo a la presentación. Hay algunas cosas que el doctor José Manuel del Muro ya comentó y que desde luego son muy relevantes y que a mí me gustaría retomar en cuanto sea el momento. Yo estoy de acuerdo con el doctor José Manuel del Muro, siempre es muy agradable sumarse a estas sesiones de capacitación porque los equipos de trabajo de INAFED siempre brindan una cara muy amable para la difusión, la promoción de los temas y de las actividades que realizamos día con día desde nuestras instancias. Entonces, bueno, como ya comentó Ernesto hace un rato, este es un seminario que tiene como nombre Capacidades Institucionales y Descentralización. Y esta sesión, la primera sesión, tiene como objetivo, bueno, hacer un lanzamiento del mismo y centrarnos en el tema de qué son las capacidades institucionales. En ese sentido, esta presentación tendrá una orientación, digamos, más cercana a describir lo que entendemos desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como capacidades. Nosotros entendemos este tema orientado con las capacidades funcionales de los gobiernos subnacionales, en particular de los gobiernos municipales. Pero empecemos de una forma un tanto más general. ¿Qué entendemos por capacidades? Bueno, nosotros desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México entendemos las capacidades como aquel cúmulo de habilidades de los individuos, los organismos, los gobiernos y la sociedad en general para llevar a cabo sus funciones, resolver las problemáticas, llevar a cabo las actividades cotidianas que responden a la naturaleza de sus instituciones, fijarse y alcanzar objetivos de manera sostenible, es decir, de manera programada durante el tiempo. En ese sentido, haciendo un zoom más particular y acotándonos al tema particular de las capacidades en los gobiernos subnacionales, nosotros entendemos que la utilidad que tienen estas capacidades precisamente tiene que ver
con, bueno, la posibilidad de fortalecer y construir las competencias necesarias para que las y los funcionarios públicos de los gobiernos municipales, estatales, de los organismos, dependencias e instituciones, bueno, tengan la posibilidad de establecer sus objetivos y trazar rutas de acción que les permita alcanzar estos objetivos en términos de un desarrollo temporal. En ese sentido, nosotros consideramos que un cúmulo de capacidades más adecuadas o más suficientes conducen a un mejor desempeño por parte de las administraciones públicas, y esto a su vez permite que tengan resultados más satisfactorios. Y bueno, esto nos trae a la idea de que, bueno, gobiernos municipales, estatales, nacionales, con mayores capacidades pueden influir de manera directa y de mejor manera en que sus habitantes tengan un desarrollo humano de manera sostenible mucho más alto, ¿no? Un momentito para pasar a la siguiente lámina. Las capacidades funcionales municipales desde la perspectiva de PNUD, bueno, pues son importantes también en tanto que influyen, digamos, de manera directa o indirecta en todas las esferas de acción de los gobiernos subnacionales en México. Inciden de manera directa, positiva o negativamente en la estructura de interacción social que, bueno, define la naturaleza, la dinámica y las características con las que se llevan a cabo los intercambios políticos, sociales y económicos en sus niveles de desagregación territorial. Esto influye de manera positiva o negativa en la forma en que se dan las dinámicas en términos de crecimiento económico, la distribución del ingreso, el empleo, el comercio, entre otras temáticas adicionales. También influye de manera directa en la forma en la que se garantiza la seguridad social y se promueve el ejercicio de la democracia y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Por estas cuestiones y algunas cuestiones más adicionales que son más particulares, nosotros consideramos desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México que, bueno, el papel que tienen los gobiernos subnacionales en México es un papel estratégico, debido a que, como ya comentaba Cintia Martínez en las palabras que dio al inicio y en la presentación de esta sesión, bueno, los gobiernos subnacionales en México, en particular los gobiernos municipales, por las características en las que, o con las que se relacionan con las dinámicas poblacionales, económicas, culturales y políticas en los municipios, pues tienen una perspectiva mucho más atinada de cuáles son las problemáticas, las alternativas de solución, los recursos disponibles y, en general, el contexto en donde se llevan a cabo las problemáticas y la forma en la que se pueden atender. En ese sentido, como ya decía, los gobiernos subnacionales en México tienen un papel estratégico, determinante y fundamental para promover el desarrollo sostenible, en tanto que son ellos quienes conocen, como dije, los recursos disponibles, cuáles son las problemáticas, la intensidad de las problemáticas, las zonas específicas en donde se concentran e inciden con mayor intensidad estas problemáticas, los grupos de población afectado, los diferentes actores del desarrollo y las demandas particulares de la sociedad en un contexto en particular. En ese sentido, los gobiernos subnacionales en México cuentan, o el papel estratégico que estos gobiernos subnacionales en México tienen, pues responde a una serie de características, dentro de las cuales yo rescato dos particularmente. Tienen la capacidad, por este conocimiento que tienen del contexto local y de sus dinámicas, bueno, de generar diagnósticos mucho más específicos que permitan identificar la naturaleza de las problemáticas, la intensidad con la que se presenta y, bueno, los grupos de población o los actores del desarrollo en los que estas problemáticas inciden de manera más determinante. Estos diagnósticos, a su vez, como consecuencia, permiten priorizar pues áreas de mayor impacto y en ese sentido promueven un ejercicio mucho más eficiente de los recursos públicos, pero también promueven el desarrollo y la implementación de soluciones mucho más eficientes, atinadas y pertinentes para atender las necesidades de los contextos locales. El otro tema o punto que yo rescato en ese sentido tiene que ver con que, bueno, derivado del conocimiento y de la forma en que interactúan los gobiernos municipales en el país con los contextos y con las problemáticas particulares, bueno, los gobiernos municipales tienen la capacidad de coordinar y ejecutar planes, políticas y programas e intervenciones públicas que, como ya dije, sean mucho más pertinentes para atender las necesidades específicas de los contextos locales. Para nosotros esto es de suma importancia porque, como ya decía, nuestra misión desde el Programa del Desarrollo está sujeta a una agenda del desarrollo que es bien conocida, la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. En ese sentido, esta Agenda 2030 se sostiene sobre la base de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 232 indicadores y 169 metas que persigue.
en ese sentido, el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales en México, para nosotros es un tema sumamente importante porque, como ya decía la maestra Cintia en su presentación, bueno, mediante las facultades y las atribuciones normativas con las que cuentan los gobiernos municipales, es que estos pueden incidir de manera directa o indirecta en la consecución y en el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, nosotros identificamos que mediante estas atribuciones y facultades normativas, los gobiernos municipales pueden incidir en al menos 56% de los indicadores y de las metas que plantea la Agenda 2030. Este 56% equivale más o menos a 129 de los 232 indicadores. En ese sentido, el fortalecimiento de las capacidades funcionales de los gobiernos municipales para nosotros es un tema sustancial para promover, como ya decía, el desarrollo sostenible en el ámbito local. Lo siguiente que quiero comentar, siguiendo con este tema, es que al igual que como lo identificaba el maestro José Manuel del Muro en su presentación, nosotros también identificamos que hay, digamos, 3 ámbitos de influencia en los que las capacidades funcionales, como las definimos nosotros, bueno, pues pueden contribuir positivamente a promover avances y a promover mejoras en la gestión pública a nivel municipal y que eso se traduzca en la promoción del desarrollo sostenible en función de los contextos locales. Estas 3 dimensiones, digamos, que nosotros identificamos son el entramado institucional, el funcionamiento organizacional, y bueno, vamos bajando como en ese nivel de desagregación para llegar a las capacidades disponibles que tienen las y los funcionarios en las administraciones públicas locales. Entonces, yendo de arriba hacia abajo, nosotros nos referimos al entramado institucional como, bueno, el cúmulo de políticas, de intervenciones, la legislación, los instrumentos normativos y las relaciones y las dinámicas que responden a los intercambios políticos, económicos y sociales, en general, bueno, terminan definiendo normas sociales o ciertos acuerdos por los que se llevan a cabo estas dinámicas de interacción entre el gobierno y los actores de desarrollo. Estas influyen, digamos, este entramado institucional, el fortalecimiento de las capacidades funcionales en este nivel, contribuye, bueno, a una mejor regulación de los mandatos, a una mejor identificación y priorización de las prioridades locales, favorece también, digamos, por así decirlo, el compromiso que existe entre los diferentes actores del desarrollo por sumarse a las políticas de intervención pública con las que se busca atender las necesidades y en general, bueno, crea un contexto institucional mucho más adecuado que permite llevar a cabo las acciones que respondan a los intereses, objetivos y prioridades de desarrollo de los gobiernos locales. El siguiente nivel, que tiene que ver con el funcionamiento organizacional, se refiere a cuestiones un tanto más operativas que tienen que ver con la definición de acuerdos, el establecimiento de los procedimientos que se llevarán a cabo para o para implementar, digamos, estas intervenciones públicas que buscan atender las necesidades identificadas. Esto influye positivamente en que, bueno, las organizaciones, las dependencias, las instituciones y los organismos públicos funcionen de mejor manera y que en ese sentido tengan muchas más posibilidades, herramientas e instrumentos para llevar a cabo pues sus mandatos de manera efectiva, adecuada y eficiente. Estos mandatos, como ustedes saben, bueno, responderán, digamos, a la naturaleza que cada institución, organismo y dependencia tenga en función, bueno, pues de sus actividades, de su mandato y de su naturaleza, como dije. Finalmente, el nivel, digamos, más desagregado, por así decirlo, en términos de las esferas o las temáticas o dimensiones en las que influye el fortalecimiento de capacidades funcionales municipales, tiene que ver con, bueno, las capacidades disponibles que se identifican en las y los funcionarios públicos de las administraciones locales, que tienen que ver con, bueno, las experiencias, los conocimientos, las competencias y las habilidades disponibles en las y los funcionarios de las administraciones públicas, particularmente en aquellos y aquellas personas que están involucradas, digamos, en las cuestiones más operativas, que tienen que ver con, bueno, todas las actividades y las etapas que tienen que ver con el ciclo de política pública, desde el diagnóstico, el diseño, la implementación, el seguimiento, monitoreo y la evaluación, pero también tiene que ver con las y los funcionarios que están, digamos, involucrados en procesos estratégicos como son la planeación, la rendición de cuentas y la toma de decisiones.
Estas experiencias, conocimientos y competencias técnicas, bueno, influyen, digamos, en el desempeño, en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, instituciones y dependencias públicas, y también, bueno, generan un entorno mucho más adecuado que, bueno, moldean las actividades que se llevan a cabo y permiten aumentar, digamos, las posibilidades de llevar a cabo una buena gestión pública que les permita a los gobiernos municipales alcanzar los objetivos planteados por un lado, y por el otro, que estos objetivos promuevan avances sustanciales en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible promovido desde el ámbito local. En concreto, nosotros desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hemos estado trabajando con este tema que nosotros, como ya dije y dijo también la maestra Cintia Martínez, es muy importante para nosotros, y lo hemos hecho a través de la construcción de un indicador que nosotros conocemos como el Índice de Capacidades Funcionales Municipales. Este indicador se construye a partir de la información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales, y se actualiza de manera bianual, de manera que nosotros presentamos en este informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2020, una década de transformaciones locales en México, presentamos, digamos, la última actualización en función de este análisis que realizamos. No voy a adentrarme mucho porque, como ya anunciaba el maestro Ernesto, la siguiente sesión de este seminario tiene que ver con, bueno, la desagregación y una descripción mucho más específica de lo que nosotros entendemos de manera operativa para el fortalecimiento de estas capacidades medidas a través de estos 5 subíndices. Acá solamente quiero dejarlo como preámbulo, pero bueno, este índice de capacidades funcionales municipales se mide de 0 a 1. Mientras más cercano a 1, nosotros consideramos que hay mejores capacidades, mejores condiciones en las administraciones públicas para promover el desarrollo sostenible desde el ámbito local. Este índice de capacidades funcionales municipales se construye, como dije, a través de 5 subíndices que ustedes están viendo en pantalla, y que cada uno de estos subíndices se relaciona, digamos, de manera directa con las etapas del ciclo de política pública. En ese sentido, el primer subíndice tiene que ver con la capacidad disponible en los municipios para involucrar actores relevantes. Esto es importante porque, como decíamos, en el contexto local es donde se llevan a cabo las dinámicas necesarias para promover el desarrollo. Y son los actores, los diferentes actores del desarrollo, quienes tienen un mejor conocimiento de las problemáticas, de las dinámicas, de las características y de las posibles alternativas de solución. Nosotros consideramos como actores del desarrollo a las y los representantes de las administraciones públicas de los distintos órdenes de gobierno, también a los representantes y a las representantes del sector privado, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y de la población en general. Una vez que nosotros identificamos, bueno, cuáles son los actores y en qué medida ejercen influencia en estas dinámicas de desarrollo, y digamos cuál es el papel que ejercen en función de la dinámica del contexto local, lo siguiente, bueno, es hacer un análisis que permita diagnosticar o identificar cuáles son las problemáticas identificadas en este contexto local y cuál es la intensidad con la que afectan a un cierto grupo de población o a ciertos grupos de población, pero también identificar en qué parte del territorio, del municipio, de la entidad, de alguna localidad, estas problemáticas inciden con mayor intensidad. Lo siguiente, entonces, una vez identificado este mapeo de actores que ejercen influencia en las dinámicas de desarrollo local y de haber identificado cuáles son las problemáticas en nuestros contextos locales, bueno, es identificar cuál es el camino, la hoja de ruta y las estrategias más pertinentes para atender esas necesidades en función de los recursos, de las capacidades y de los instrumentos que tengamos disponibles en nuestra administración, para precisamente llevar a cabo un proceso de formulación de política pública, de intervenciones públicas y de estrategias que nos permitan pensar en atender estas necesidades identificadas. El siguiente subíndice, el cuarto paso, tiene que ver con, bueno, hacer un match entre la hoja de ruta ideal que nosotros identificamos para atender las problemáticas identificadas en los contextos locales y los recursos disponibles los recursos que tenemos disponibles para presupuestar, gestionar e implementar estas acciones que promuevan el desarrollo en el ámbito subnacional. Y bueno, finalmente, el último subíndice tiene que ver precisamente con la capacidad que existe en los gobiernos locales para evaluar las iniciativas que se llevan a cabo, las intervenciones públicas que se llevan a cabo. Y esto es de suma importancia porque esto nos permite identificar acciones correctivas y preventivas que nos acerquen de manera más adecuada al cumplimiento de los objetivos planteados en nuestras intervenciones públicas, con las que buscamos atender las necesidades particulares identificadas en el contexto, por un lado, y por el otro, con
con las que nosotros podremos, digamos, afinar nuestras intervenciones públicas para promover de una manera más determinante el desarrollo sostenible en el ámbito subnacional. Bueno, a grosso modo, esta es la presentación que yo tenía preparada para la sesión del día de hoy. Les recuerdo también que la siguiente sesión que estaremos revisando en este seminario tiene que ver con un desglose mucho más amplio de lo que implica cada una de estas capacidades y de los resultados que nosotros hemos identificado con este índice de capacidades funcionales municipales en los más de 2.500 municipios del país. Y bueno, anunciaré, digamos, ahí algunas de las categorías con las que medimos y realizamos este análisis. Y bueno, nosotros también les invitamos a ponernos a que se pongan en contacto con nosotros si es que hubiera una cuestión mucho más particular en la cual les interesaría ahondar, porque bueno, nosotros como parte de nuestro mandato en nuestra institución, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también estamos muy orientados a dar acompañamiento, a dar esta serie de actividades diversas que tienen que ver no solo con sesiones de capacitación, sino con una cuestión mucho más integral de acompañamiento a los gobiernos subnacionales en México, precisamente para eficientar el ejercicio de los recursos, para promover mejoras en la gestión pública, pero también para promover, digamos, avances en términos de desarrollo sostenible que mejoren las condiciones de vida de las personas de cada uno de los municipios, de cada uno de los estados y en general del país. En ese sentido, les reitero nuevamente el agradecimiento por haberse sumado a esta primera sesión de lanzamiento de este seminario y, bueno, pues ojalá puedan acompañarnos en las otras 4 sesiones en las que estará la siguiente yo, después Coneval, UNAM y APEM, que son instituciones de suma importancia, de gran especialidad en este sentido y que seguramente enriquecerán muchísimo el tema del fortalecimiento de las capacidades en el ámbito subnacional. Sin más, agradezco también a Leslie, a Ernesto, al licenciado Valle, a José Manuel del Muro, porque siempre es un placer coincidir con ustedes en estas sesiones y pues bueno, les devuelvo la palabra. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Agradecemos mucho la exposición por parte de nuestros 3 ponentes. Fueron realmente interesantes y a continuación me gustaría cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios. Adelante, licenciado Ernesto. Gracias, Leslie, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente saludándolos. La verdad es que les damos las gracias por que nos acompañen en este arranque pues, de un seminario que, como decíamos, inició con una pregunta que el día de hoy formulamos en primer lugar y, por supuesto, pues apreciamos tanto la intervención del maestro José Manuel del Muro, coordinador general de monitoreo, entidades operativas y fortalecimiento institucional del Coneval, y ahora en esta última intervención al maestro Adrián Escudero Gómez, asociado para la generación y análisis de evidencia para la toma de decisiones del PNUD, que nos hayan hecho estas 2 presentaciones brillantes, básicas en el sentido de fundamentales, para poder dar respuesta a esta primera pregunta de qué son las capacidades institucionales. Y antes de pasar un poco a invitarlos, por supuesto, a que hagan sus preguntas en el chat y también retomar algunos de los comentarios que estuvieron haciendo durante la intervención del maestro José Manuel, invitarlos pues a que hagan estas preguntas y estos comentarios. Quisiera reiterarles que este seminario está integrado por 5 sesiones, arrancando con esta. La siguiente, el 5 de julio, el maestro Adrián Escudero abordará de una manera más amplia pues este primer acercamiento que nos hiciste hoy, Adrián, con este tema de índice de capacidades funcionales, que a mí me ha parecido de lo más relevante porque pues, nos ha expresado un poco dónde está poniendo el énfasis el PNUD, Adrián. Y yo quisiera un poco tomar esta idea porque por ahí vi una pregunta que le pediría a Clara sobre la relación u homologación entre las diferentes herramientas, entre los diferentes instrumentos conceptuales que hemos generado a nivel institucional, por ejemplo, PNUD, Coneval, el propio INAFED, ¿no? Pues yo diría en una primera instancia que pues aquí hay una gran riqueza de lo que nos da justamente este tipo de exposiciones. Pues espero que es esta riqueza, ¿no? Esta riqueza de cómo abordar la temática, dónde poner los acentos. Los acentos muchas veces están puestos en el propósito de las herramientas. ¿Qué busca un enfoque? ¿Qué busca una herramienta?
Y entonces, para dar respuesta a estas preguntas, pues es que se diseña una herramienta, Adrián, como la que ustedes han diseñado con este índice de 5 aspectos de lo más relevantes, como pensar primero en qué tipo de actores tenemos en un territorio, Adrián. Después, contar con yo siempre digo que es una fotografía, el diagnóstico es una fotografía y es uno de los aspectos que también toma en cuenta la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, que es generada por el INAFED. Es este primer análisis de qué situación tenemos, en dónde estamos parados, y eso siempre es importante, Adrián, porque es nuestro punto de partida, ¿no? Nuestro punto de partida de una situación que queremos mejorar, que tenemos 3 años, quizás 4 años en algunos casos municipales, y que pues, nos va permitiendo poco a poco ir avanzando, ir formulando, como bien señalabas, que es el tercer aspecto del índice del PNUD, ir tomando decisiones, que es otro de los aspectos que también resalta la guía consultiva. Bueno, ante una situación de un presupuesto siempre escaso, ¿qué vamos a resolver, no? ¿Qué definiciones tomamos? ¿Hacia dónde vamos qué prioridades vamos a establecer? Y por ende, ¿hacia dónde vamos a orientar nuestro presupuesto? Y como bien señalaban, pues ya las 2 intervenciones, tanto la de PNUD como Coneval, que siempre, amigos y amigas, Coneval resalta este aspecto y lo tiene incluso como eslogan, de lo que se puede medir, se puede mejorar, ¿no? Y esta parte, esos aspectos que siempre resalta también Coneval y ahora también PNUD, la importancia, Adrián, Alberto Castro, que también nos está acompañando por parte de PNUD, la importancia de 2 aspectos que ustedes destacan, la importancia de monitorear, que es seguir durante el proceso, y la importancia de evaluar, que es una vez que ya terminamos, cómo nos fue, ¿no? Digámoslo así a grandes rasgos. Entonces, esos aspectos pues están englobando ahora este sentido de la presentación de Coneval, la presentación que ha hecho el PNUD, por supuesto, reiteramos este agradecimiento. Y bueno, pues ahora en este contexto nos queda un poquito ver qué nos están preguntando nuestros amigos y amigas en el chat, tanto del Facebook como del Zoom. Y le pediría a mi compañera Nelly Rodríguez que si nos puede apoyar para ir resaltando esos comentarios, estas preguntas que nos están llegando. Claro, Ernesto, con mucho gusto. Vamos a dar paso a la lectura de unos comentarios que llegaron y también unas preguntas que hemos identificado. Y comenzamos con Francisco Sandoval Lozano, que nos comenta: un ejemplo de fortalecimiento institucional es la elaboración, de manuales de organización y de procedimientos. Y nuestro participante Iván Alexandrov vía Facebook también nos comenta que en cierta forma se ayudaría mucho, sobre todo para poder evaluar la implementación de las políticas públicas. Estos comentarios van enfocados a la presentación que realizó el maestro del muro, y no sé si nuestro compañero, el maestro Alberto Castro de Coneval, quiera ahondar un poco más en este sentido. Si es así, el micrófono está disponible, maestro Alberto. Claro que sí, muchas gracias. De entrada, bueno, el maestro del muro tuvo que retirarse, pero vamos a retomar de este punto. Y sí, pensamos que cualquier acción que pudiera profundizar las capacidades, tanto capacidades humanas como capacidades técnicas, como capacidades de organización, podrían mejorar la posibilidad que tienen los municipios de cumplir un objetivo. Esto tiene también la posibilidad y la intención de poder acercar un objetivo mucho más claro a cada una de las áreas de responsabilidad. Entonces, sí, en ese caso, el ejemplo que están aquí refiriendo podría contribuir a la mejora de la capacidad de los municipios en específico. Muchas gracias, maestro Castro, por esta mayor profundidad en los comentarios de nuestros participantes. Y me permito continuar con una
pregunta de nuestro participante Adán Barreto Villanueva, en el cual nos comenta si existe una homologación entre los conceptos de capacidades y funcionalidades entre el INAFED y los 8 módulos, 31 temas, y los 5 de las capacidades del PNUD. Ernesto, no sé si quieras intervenir. Igual, maestro Adrián, adelante. Sí, gracias, Leli. Pues como comentamos hace un momento, ¿no? Sería muy interesante. Por supuesto hay similitudes, por supuesto hay ideas similares sobre los propósitos que perseguimos en cuanto a la tarea de los municipios. Y es sobre este aspecto que las diferentes instituciones generamos herramientas conceptuales, metodológicas, propiamente instrumentales, para contribuir a que esos propósitos se lleven a cabo. Y entonces, en ese sentido, puede haber similitudes en cuanto a los propósitos y en cuanto a la manera en que diseñamos nuestros respectivos instrumentos. Ya señalaba, por ejemplo, que, bueno, por supuesto hay similitudes en cuanto a pensar en que para empezar necesitamos contar con una fotografía, con un diagnóstico, y aquí pues hay un énfasis muy marcado para todos aquellos que conocen la guía consultiva, pues que esa es una primera etapa de arranque, por ejemplo, ¿no? Y que con esto coincidimos en uno de las en uno de los puntos de índice de las capacidades funcionales que comentaba Adrián respecto al modelo del PNUD. Y que luego, después de que hacemos esta identificación de circunstancias, es que empezamos a hacer este planteamiento. Bueno, y ya que tenemos esta primera fotografía, ¿qué queremos mejorar? ¿Con qué contamos para mejorar? ¿Cuáles son las prioridades que queremos impulsar? ¿Con qué recursos contamos? Y entonces, esto justamente, este tipo de preguntas, pues son las que van a orientar la toma de decisiones de justamente de las autoridades municipales, del presidente, de la alcaldesa, y que entonces a partir de ello, pues sin duda alguna se fortalece la planeación municipal. Y al fortalecerse la planeación municipal, pues que también vamos dando este seguimiento, como comentamos hace unos momentos, vamos dando ese seguimiento. En algunos casos, las herramientas de monitoreo están más desarrolladas, más perfeccionadas, y en otros casos las herramientas de evaluación también están perfeccionadas para ir dando seguimiento en los diferentes momentos de la ejecución y hacia el final, como decía, bueno, ya cerramos el ciclo y qué resultados obtuvimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el punto 5 de PNUD, sin duda alguna, es un punto que es fundamental porque este es el cierre del ciclo, ¿no? Algo que iniciamos con un diseño, con una planeación, pues sin duda alguna tenemos que darle este cierre para saber qué logramos. Y luego, fíjense que ese cierre al mismo tiempo es un nuevo inicio, porque nos va a permitir retroalimentarnos para iniciar un nuevo proceso anual en el cual pues ya tenemos este expertise, ya tenemos esta experiencia, ya tenemos incluso algunas capacidades mejoradas, ya aprendimos de nuestra propia experiencia. Aquí, esos aspectos que nos comentaba Adrián, cómo Adrián, estas situaciones son fundamentales. Tú destacabas aquí el papel del entramado institucional, o sea, este marco global que tenemos. Luego, estos capacidades, esta función propiamente de cada organización. Y uno que me llamaba mucho la atención, Adrián, y es propiamente ya el aporte, la capacidad personal, la capacidad del funcionariado, digamos, en cuanto a su experiencia y en cuanto a su conocimiento. Y esos 3 niveles, Adrián, siendo alguno, pues son muy importantes y qué bueno que los tocaste, porque esos 3 aspectos, sin duda alguna, forman parte de la capacidad municipal. Adrián, no sé si sobre esto tú quisieras hacer un comentario adicional. Claro que sí, Ernesto. Lo primero creo es agradecer sus muy interesantes preguntas. Creo que esto siempre es un punto que enriquece cualquier presentación y además nos permite a ambas partes, a ustedes como audiencia y a nosotros como presentadores, afinar más en los detalles importantes en función justo de lo que decíamos, o sea, su conocimiento de los contextos locales que ustedes
experimentan día con día, enriquece todos estos temas metodológicos y todos estos instrumentos y nos permite a nosotros también ir generando ideas para afinarlos y hacerlos mucho más adecuados. Sí me gustaría hacer un comentario, Ernesto, y antes de eso me regreso un poquito. Creo que el punto de coincidencia que podríamos encontrar o identificar entre estas dos percepciones relacionadas con las capacidades institucionales, tanto la de Coneval como la de PNUD, pero también como en algunas otras, o sea, nosotros entendemos desde el Programa de Naciones Unidas que nuestra percepción y nuestros instrumentos metodológicos para la medición y el fortalecimiento de capacidades pues no son los únicos. Hay una gran bibliografía nacional e internacional al respecto en la que seguramente podemos identificar muchos puntos de conjunción y también algunas otras variantes en ambos casos. Creo que el punto central que nosotros podríamos desde PNUD identificar como puente entre diferentes metodologías para medir y fortalecer las capacidades, no solo con la de Coneval, sino con algunas otras que identificamos, tiene que ver con el accionar que se lleva a cabo dentro del ciclo de las políticas públicas. Finalmente, este ciclo de políticas públicas, aunque tiene también algunas variantes, algunas definiciones diferentes, grosso modo, siempre identificamos 5 pasos. Un diagnóstico, la definición de una intervención pública, su implementación, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación. En ese sentido, creo que es el puente, digamos, que nosotros desde PNUD podríamos identificar para vincular nuestras metodologías, nuestros instrumentos y nuestros análisis con otros instrumentos y otras metodologías que miden y fortalecen o buscan fortalecer las capacidades funcionales. Es un poco respondiendo, intentando atender la pregunta de Adán Barreto, a quien estoy viendo justo en pantalla y también saludo con gusto, ya hemos tenido oportunidad por ahí de saludarlos. Y bueno, atendiendo a lo que comentaba Ernesto atinadamente, sí, creo que el fortalecimiento de las capacidades individuales de las y los funcionarios públicos incide de manera positiva y de manera directa y tangencial en el fortalecimiento de la gestión pública municipal, al menos en el ámbito local. Son estas experiencias, este expertise, estos conocimientos a los que nosotros nos referimos cuando decimos que, bueno, en el contexto municipal hay un mayor conocimiento de las necesidades específicas de ese contexto local. Hay un mayor conocimiento de cuáles son los actores del desarrollo con los que ustedes interactúan día con día, mediante sus gestiones, las actividades que responden a la naturaleza de sus instituciones y el quehacer cotidiano que se lleva a cabo, digamos, que llevan a cabo las y los funcionarios públicos en el ámbito municipal, es un insumo que nutre de manera determinante la percepción que el municipio tiene acerca de una problemática pública. Y en ese sentido, la definición o la visión que se tiene sobre esta problemática pública se robustece mediante esa interacción entre los actores del desarrollo, el sector privado, la academia, la población en general, las OCC, mediante esta interacción con las y los funcionarios de los gobiernos municipales es que se crea, digamos, un ambiente adecuado para poder definir las problemáticas públicas específicas a ese contexto, para poder identificar la intensidad con la que esas problemáticas inciden en algún grupo de población o en alguna zona del municipio en particular, en alguna localidad, etcétera. Y es justo esa interacción que permite, bueno, pues robustecer los procesos de diseño, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las intervenciones públicas. Entonces, el fortalecimiento de estas capacidades funcionales en las y los funcionarios públicos de las instituciones, organismos y dependencias públicas, sí, en efecto es de vital importancia, como tú señalas, Ernesto. Muchas gracias a los dos por estas puntuales respuestas. La siguiente pregunta viene por nuestra participante Magda Jan, que nos pregunta cómo se vinculan los indicadores del INAFED y las de PNUD y si esta debe comenzar desde la MIP. Una parte de esta pregunta ya se contestó en estas respuestas, pero licenciado Ernesto, no sé si usted quiere ahondar un poco más. Sí, gracias, Leslie. Sí, pues un poco esto que comentábamos, ¿no? Tanto Adrián como un servidor. Y déjame comentarte, Magda, que yo creo que justamente cuando hacemos este tipo de seminarios, la gran riqueza de los mismos es esta perspectiva que ustedes pueden ver, la perspectiva de las diferentes instituciones, el aporte que hacemos con nuestro trabajo, nuestras herramientas, y que sin duda alguna esta riqueza
les puede permitir a ustedes justamente dos cosas por lo menos, ¿no? Primero, contar con información para mejorar su proceso de toma de decisiones y después enriquecer su perspectiva para que ustedes ya en el trabajo cotidiano pues se alimenten yo diría que de lo mejor de este tipo de aportaciones, porque sin duda alguna pues aquí los que van a trabajar de manera cotidiana en los aspectos del día al día son ustedes, ¿no? Y yo pensaría que justamente tanto las herramientas metodológicas como propiamente los instrumentos, pues justamente se tienen que adaptar a la necesidad de cada circunstancia, de cada contexto local, y pues que entonces aquí es donde ustedes pueden tomar para enriquecer su perspectiva y sobre todo para enriquecer su expertise y ponerlo en la práctica en la ejecución, pues que nos va a llevar a todos los aspectos que hemos abordado, ¿no? Bueno, cómo es mi proceso de toma de decisiones, cómo puedo enriquecer la funcionalidad de las mismas, cómo puedo alimentar la creación de política pública, que es otro de los temas que vamos a ir abordando poco a poco, y luego también cómo puedo hacer este balance o este análisis de resultados, tanto decíamos en la parte del proceso como en la parte de evaluación, y que al final pues todo esto no pretende sino enriquecer justamente la toma de decisiones y el quehacer cotidiano de todos y cada uno de ustedes. Gracias, Lili, adelante. Muchas gracias, Ernesto. Sí, continuamos, con nuestra participante Blanca Silva y nos comenta, el tiempo es un factor limitante para fortalecer tu quehacer en los municipios. Justo como lo planteó el maestro del muro, la gestión es limitada. 3 años no son suficientes. ¿Qué tan pertinente es generar bases de los puestos en los ayuntamientos para hacer progresiva o continua la mejora en los municipios? Y nos pregunta también dónde puede consultar sobre este aspecto. Maestro Alberto, no sé si usted guste ahondar. Sí, bueno, la verdad es que yo uniría esta pregunta con la que sigue, con la de Tere Cortés, que estaba leyendo el chat. Se ve muy interesante además la discusión ya aquí generada, que nos dice además, reconoce, ¿no? El tiempo es un factor y no es suficiente, y además propone como la institucionalización, ¿no? de estas herramientas. Yo retomaría ambos participaciones, si ustedes permiten, como para poner sobre la mesa, siempre dar claridad normativa, tanto jurídica como certeza de algunos puestos, por ejemplo, dado que si nos vamos por los mismos niveles como de interacción, pensando en la generación e incremento de capacidades individuales, pues la formación continua, la discusión, la capacitación del personal, siempre abona a la capacidad de lograr objetivos. Y esta experiencia y esta capacidad, su permanencia en el tiempo sería ideal. Muchas veces estas prácticas pues se diluyen entre cada periodo de gobierno. La claridad que pudieran tener no solo pudiera darse dentro de la propia organización del municipio, sino que incluso en las prácticas del municipio, darle esta claridad normativa también en la más práctico, el usar la información, el generar capacitaciones, el generar estas sinergias, ¿no? Y formas de organización. También puede generar una permanencia, porque cuando ya se hacen, cuando continuamente se hacen y generan resultados, a las siguientes administraciones puede tomar como buenas prácticas y puede tomarse como además una demanda, pues que dé el propio municipio, los propios trabajadores que permanecen como propuestas, ¿no? Y la misma ciudadanía, cuando ve resultados, también lo puede demandar hacia el futuro, hacia las siguientes administraciones. Son maneras en que pueden permanecer estas prácticas. Sobre creo que INAFED, en la cuestión normativa, sobre la capacidad de mantener puestos permanentes, nos podría dar más
más orientación. Pero entre el tema de capacidades, me parece que formar capacidades en la organización, en la propia coordinación dentro de las áreas puede mostrar resultados, y al mostrar resultados genera una demanda posterior o una costumbre, digamos, de estas buenas prácticas. La otra es también la coordinación con autoridades, ¿no? Con otras capacidades de gobierno, también adelantándonos un poco a lo que sería la mesa de la que participa Conmeval posteriormente en estas sesiones, que es la posibilidad de coordinarse con el gobierno estatal, con el gobierno federal, que por supuesto tienen más tiempo o tienen una cierta continuidad. Esta coordinación estrecha en acciones, en capacidades, puede también permitir la continuidad de ciertas prácticas, es decir, la coordinación de acciones bien delimitadas, específicas, con otros niveles de gobierno, pueden mantener la continuidad entre una administración municipal y otra, dado que los respaldos o la temporalidad administrativa de los otros niveles de gobierno, pues permanece y por consecuencia también puede respaldar estas buenas prácticas si se tiene una colaboración estrecha y se tienen resultados. Esto es lo que podríamos ir adelantando de estos dos comentarios. Muchas gracias, maestro Castro, por esta puntual respuesta. Y por el momento son todas las preguntas que hemos llegado a identificar. Entonces, para ir empezando a dar paso a nuestro cierre, me permito cederle nuevamente el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, pues sí, la verdad, sin duda alguna coincido con los comentarios de Alberto y de Adrián. Yo creo que a nivel país y a nivel de sociedad tenemos grandes retos todavía. Son retos de procesos. Digo, no son cosas que vamos a resolver de un día a otro, sino que tenemos que seguir trabajando. Y esos aspectos que ustedes nos mencionaban, amigos, amigas, sin duda alguna son algunos con los que nos enfrentamos del diario. Ya los que comentaba nuestra compañera y ahora los que está cerrando Adán Barreto, con los que, bueno, el tema de cambio de administración, la temporalidad, como dicen ustedes, 3 años no es suficiente. Y sin embargo, pues mientras como llaman, esta arquitectura institucional de los municipios se mantenga, yo pensaría que debemos de ser creativos, empujar con los recursos que tengamos a la mano, trabajar para seguir consolidando algunos aspectos como los que ya señalaba Alberto, por ejemplo, la continuidad, la permanencia, la capacitación de las autoridades locales. En general, todo esto que se puede englobar con el concepto de institucionalizar me parece fundamental. De momento me hicieron pensar así de rápido uno de los ejemplos que hemos tenido últimamente. Yo creo que todos ustedes están de una u otra manera vinculados, por ejemplo, al tema de la armonización contable, que yo lo entiendo como poner en orden cómo llevamos a cabo la contabilidad de los municipios. Se estableció este sistema para crear, pues, pautas, criterios homologados entre todos los municipios del país y que todos contáramos de la misma manera nuestros ingresos y nuestros egresos y que lo pusiéramos en el mismo cajón de acuerdo a este esquema que se generó con el sistema de armonización contable. Bueno, pues ese sistema, por ejemplo, se estableció allá por el inicio del 2000, me parece que en el 2008, 2006, y en general se dieron 5 años, por ejemplo, para que los municipios lograran avanzar en la consolidación de este sistema de armonización contable. Después de que se acabó el plazo, pues todavía hubo municipios que estaban trabajando para llevar a cabo, para homologar, para armonizarse a este nuevo sistema de contabilidad. Y hoy en día, a lo largo de los años, pues hoy en día yo podría decir que es algo ya muy regular, muy normalizado en las instituciones públicas municipales, y lo quise traer a colación porque desde mi punto de vista es como este ejemplo, ¿no? Como este ejemplo de procesos que ya están institucionalizados y que la siguiente administración que llega a los municipios simplemente los tiene que retomar. Y para retomarlos, pues entonces tendrá que echar mano de la gente que ya tiene la experiencia o bien
capacitar a la gente que vaya a ingresar con los nuevos equipos de trabajo para que se involucren y retomen ese sistema que ya es parte de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Y así como ese, sin duda alguna, podríamos comentar otros ejemplos más. Este sistema de alertas en materia del desempeño financiero que tiene a cabo, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es otro de los sistemas que también ya están implementados en nuestras administraciones municipales, y todo ello justamente busca institucionalizar este funcionamiento, esta gestión cotidiana de los casi 2.500 municipios que existen en el país. Pues sin duda alguna ha sido una intervención muy enriquecedora, Adrián, Alberto. Les agradezco y quisiera pedirles un comentario último de cierre, Alberto, de tu parte, por parte de Coneval, un comentario para finalizar esta magnífica sesión, y después le pediré lo mismo a Adrián para ir cerrando ya también por parte del PNUD. Sí, bueno, serían más bien dos. Uno, primero, agradecerles mucho la invitación, reconocer la participación de Adrián Escudero de PNUD, de Adam Barreto también. Creo que la discusión de aquí en adelante pinta para hacerse más profunda, más compleja y más interesante. Entonces, pues estamos muy contentos de estas mesas y de este ciclo. Y el segundo es, pues finalmente, reiterar la disposición que tenemos de compartir opiniones, compartir materiales en colaboración, para poder ir profundizando. Creo que estos temas, y en especial, por ejemplo, justo las capacidades de los municipios, toca a veces ambigüedad que tienen en por el periodo corto de tiempo que tienen las administraciones municipales, pero también porque hay recursos que ejercen, de los cuales no deciden los objetivos los propios municipios, y dar claridad, dar mayor pues fuerza a la capacidad de acción, ¿no? Al margen de intervención que tienen los municipios es fundamental. Por eso justo celebramos estos ciclos y estas discusiones. Y de nuevo, muchas gracias. Alberto, muy amable de tu parte. Adrián, un comentario final por parte de PNUD. Claro, yo me sumo a los agradecimientos que hace Alberto de Coneval. Muchas gracias a todas y a todos por haberse sumado a esta reunión. Les invitamos, desde luego ya lo hizo Ernesto, pero también lo hago yo, les invitamos a formar parte de las siguientes sesiones de este seminario, que como dije hace un rato, seguramente nos ayudarán a todos y a todas a enriquecer pues las actividades que realizamos desde nuestros ámbitos de acción, ¿no? Y bueno, pues nada más, esperamos que esta sesión haya sido de utilidad para ustedes y que las siguientes sesiones también lo sean. Por favor, cualquier duda o comentario, por favor, pues diríjanse ahí con Ernesto y que nos canalice, pero de todos modos yo les dejo el correo ahí en el chat por cualquier cosa que quieran o necesiten puntualizar, y estamos muy al pendientes de cualquier cosa en la que podamos pues contribuir y ayudar. Siempre estamos muy gustosos de sumar por este tema que tiene que ver con el desarrollo a nivel local. Entonces, pues muchas gracias y esperemos que tengan buena tarde. No, al contrario, gracias a ti, Adrián, y déjenme reiterarles, amigos y amigas, que Adrián estará con nosotros el 5 de julio para abordar el tema capacidades funcionales municipales, del cual hoy ya nos dejó una primera probadita, Adrián, te agradecemos, y te esperamos el 5 de julio aquí en esta gran sesión. Y pues bueno, amigos, amigas, no nos resta sino desde el INAFED, desde la Secretaría de Gobernación, agradecerles que se hayan hecho un espacio para este excelente inicio de trabajos del seminario Capacidades Institucionales y Descentralización con el tema ¿qué son las capacidades institucionales? Ojalá que hayamos logrado dar respuesta a esa primera pregunta. Les agradecemos a todos ustedes su tiempo, les agradecemos que se hayan hecho un espacio, agradecemos por supuesto a la maestra Cintia Martínez Domínguez, oficial nacional de la Unidad de Desarrollo Social y Económico del PNUD, que nos haya dado este mensaje de bienvenida para abrir los trabajos del seminario. Por supuesto, le agradecemos al maestro José Manuel del Muro, coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval, y a todo su equipo de trabajo, por supuesto también al maestro Alberto Castro,
Alberto, muchas gracias a ti y a todo el equipo que hoy nos estuvo acompañando de Coneval, y al maestro Adrián Escudero Gómez, asociado para la generación y análisis de evidencia para la toma de decisiones del PNUD. Adrián, ¿cómo nos explicas qué significa todo ese cargo tan relevante allá en el PNUD? Porque es algo de lo cual no estamos tan acostumbrados acá en la parte de gobierno. Pero bueno, a todos ustedes, amigos y amigas, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Lo esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias y que tengan una gran tarde. Les agradecemos en nombre de nuestro titular, el señor Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y de todo nuestro equipo de trabajo del INAFED que hizo posible esta transmisión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Buena tarde, hasta luego.